Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Cenicia. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y ni el Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. A simple vista, parece que los milagros tienen un gran poder para que las personas se conviertan, para que las personas se arrepientan. ¿Quién no ha escuchado decir alguna vez, o quizá nosotros mismos alguna vez hemos dicho: si yo viera, si este andara, si este ciego, si esta persona cambiara, yo creería en el Señor? Pero mirad, es cierto que los milagros tienen un gran poder para el arrepentimiento de las personas, pero los milagros y algo más. ¿Por qué algo más? Porque en Corazín, en Betsaida, en Capernaum, se hicieron no milagros, hicieron muchos milagros. Y la gente se arrepintió. Entonces, no es que no tienen valor los milagros, pero los milagros sin algo más, de la misma manera que después el Señor dice: y si estos milagros que se han hecho aquí y no han creído, si hubieran hecho allá, hubieran creído. Esto es un asombro, porque parece que Dios nos está diciendo algo muy extraño, algo muy que nos hunde nuestras neuronas cerebrales. Parece que Dios nos está diciendo que Él envía el Evangelio a personas que no van a creer, y que en cambio Él no envía el Evangelio a personas que habrían creído. Si los milagros que se han hecho en Corazín, en Betsaida, se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, se hubieran arrepentido. Uno diría entonces: ¿por qué no se hicieron? Si los muchos milagros que se han hecho en Capernaum, que ha sido levantada hasta el cielo, se hubieran hecho en Sodoma, Sodoma habría permanecido hasta el día de hoy. Si leéis la historia de Sodoma, veréis que está arrasada, destruida. En Génesis, Dios mandó fuego del cielo y lo destruyó. Es importante que tengamos claro qué pasó en Sodoma. En Sodoma había una homosexualidad. No sé si se ha visto alguna vez en la tierra el pecado y el vicio que hubo allí. Pensad que la Biblia nos dice, y está escrito, que se presentaron dos ángeles en la casa donde vivía Lot. Se presentaron dos ángeles en la casa donde vivía Lot,
diciendo, sal de aquí, porque Dios va a destruir toda Sodoma. Y resulta que los hombres de Sodoma se presentaron a las puertas de la casa de Lot y dijeron, danos a estos dos hombres para que los conozcamos. En el Antiguo Testamento, conocer era símbolo de relación sexual. Por ejemplo, Génesis 4.1, conoció Adán a Eva, su mujer, y concibió. Entonces, los varones se ponen a la puerta de la casa de Lot y le dicen, trae los ángeles aquí afuera, porque vamos a sodomizarlos. Y Lot les llega a decir, aquí están mis hijas que son vírgenes y que no han conocido a ningún varón. Tomad, pero por favor dejad a estos hombres en paz. Entonces, llega a decir el Señor que si los milagros que se han hecho en Capernaum se hubieran hecho en Sodoma, donde había este nivel de vicio, dice que Sodoma hoy habría permanecido, ¿sí? Entonces, la pregunta que uno debería hacerse, y que es lícita hacérsela, es, ¿qué pues diremos? ¿Hay alguna injusticia en Dios? ¿Hay injusticia en Dios? Y la Biblia responde, en ninguna manera. O también en Génesis nos dice, Abraham intercediendo por Sodoma, el juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? Pero nos queda este pantallazo que nos deja asombrados. Si los milagros que hice aquí, que no se han arrepentido, los hubiera hecho allí, allí hubieran creído. Entonces, Señor, ¿por qué no los hiciste allí? ¿Sí? ¿Me seguís? Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. La palabra ay, si os acordáis de Isaías, capítulo 6, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos, mis ojos han visto al rey. Ay era un oráculo de maldición. Cuando el profeta en la Biblia, Antiguo Testamento, y el Señor lo recoge en el Nuevo, profetiza, el oráculo es de bienestar, de bendición o es de maldición. Cuando es de bendición es, por ejemplo, el sermón de las bienaventuranzas en el José. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los pacificadores, felices, dichosos. ¿Por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pero cuando el oráculo es de maldición, cuando el oráculo es de condenación, dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, que colmáis de la menta, del rudo y del eneldo, pero olvidáis la justicia, la misericordia! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, sepulcros blanqueados! ¡Ay de vosotros que cruzáis cielo, tierra, mar, aire para hacer un discípulo y después lo hacéis dos veces más, hijo del infierno! ¡Ay, ay, ay! ¿Entendéis? Era un oráculo, era una palabra profética, era una advertencia del Señor de condenación. Cuando uno escuchaba eso, los pelos, mis hermanos, se le ponían de punta. Isaías dice, ¡ay de mí! En el capítulo 5 dice, ¡ay de los borrachos! ¡Ay de los que son sabios en su propia opinión! ¡Ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo! Pero cuando ve al Señor dice, me desintegro, ¡ay de mí! Que soy muerto. Pero a este ay del Señor no es un ay que viene de un corazón en que el orgullo ha sido herido, sino, mis hermanos, de un corazón quebrantado, de quien está ofreciendo y acaba de ofrecer a los hombres lo más precioso que pueda haber en ese mundo, y los hombres lo desprecian. Es como, no me habéis hecho caso, como no me escuchan, los fundo. No. Qué dolor. Todavía hay misericordia en este ay del Señor. Y mis hermanos, si os preguntara, ¿y cuál es este pecado tan grave? Este pecado gravísimo que se cometió en Corazín, en Betsaida. ¿Cuál fue este pecado tan grave que se cometió en Capernaum, que incluso nos dicen que pasando lo que pasó en esta ciudad, si eso hubiera pasado en Sodoma, allí se hubieran arrepentido, y aquí no?
¿Qué pecado tan grave fue este, hermano? ¿Qué hicieron? No te lo vas a creer. ¿O sí? ¿Te lo vas a creer? Créetelo. ¿Sabéis qué hicieron? No hicieron nada. Ese es el pecado más terrible de todos. Muchas personas dicen, si hay un Dios, en el día del juicio, ¿sabes cuál será mi defensa? Yo no hice nada. Y justamente esta defensa es su condenación. ¿Qué hiciste cuando escuchaste el Evangelio? ¿Qué hiciste cuando escuchaste la verdad? ¿Qué hiciste cuando te dijeron que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida? ¿Qué hiciste cuando te enseñaron que Jesucristo es el Señor? ¿Qué hiciste cuando te predicaron que Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores? ¿Fuiste indiferente? ¿No hiciste nada? ¿No respondiste? La indiferencia, mis hermanos, la indolencia es un pecado muy grave porque mata. ¿Qué hicieron? ¿No le crucificaron? ¿No le insultaron? ¿No le atacaron? ¿No blasfemaron? ¿No le escupieron? Simplemente no hicieron nada. Así que mi hermano, escucha esto. Por eso te expliqué antes lo de Sodoma, porque puede parecer una exageración. El infierno está mucho más caliente para el judío religioso que ha escuchado al Señor. El infierno está más caliente para la gente que va a las iglesias y lleva años escuchando el Evangelio y sigue igual. El infierno está más caliente para ellos que para un homosexual que quiere violar ángeles. Qué responsabilidad escuchar el Evangelio. Qué privilegio escuchar el Evangelio. Y no os extrañéis de que muchos no lo quieren escuchar. Pueden tomar una apariencia de piedad, pueden tomar una apariencia de respeto. No, yo respeto todo. Sí, pero ¿qué haces? Nada. Nada. En el día del juicio, decir, no hice nada. ¿Por qué yo no hice nada? Justamente porque no hiciste nada. Escuchaste la verdad y miraste para otro lado. Escuchaste la verdad y te hiciste el sordo. Escucharles la verdad y dijiste, mañana. ¿Os suena esto, muchos de aquí, esto de mañana? Los que hemos andado en el mundo, mañana, güey. Mañana. Es por eso que el Evangelio dice, entre tanto, que se dice hoy. Hoy. Basta cada día su propio mal. Hoy es día de salvación. Mañana. Así que lo que nos está diciendo aquí el Señor al decir, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! ¡Ay de ti, Capernaum! Al que mucho se le da, mucho se le demanda, hermano. Mucho. Nosotros los que estamos aquí en el día del juicio, nadie podrá decir, no sabía. No me lo contaron. Pequé por ignorancia. No. Y una cosa más, no sé si lo habéis advertido en vuestra propia vida, si ha sido el caso. Cuando la gente oye el Evangelio, cuando lo oye, no cuando escucha testimonios, o cuando la gente oye la palabra de Dios de verdad, cuando la gente escucha una predicación y no hace caso, su vida va 20 veces peor que antes. Su vida va 20 veces peor que antes. ¿Por qué? Porque ahora encima saben que han escuchado por dónde es y por dónde no es. Y ahora saben ya que están yendo por donde no es, sabiendo por dónde es.
y huye el impío y nadie le persiga, la conciencia va contigo. Me encuentro con esto, más problemas, más disgustos, más aflicción. Y no es que el cristiano no tiene problemas, ni disgustos, ni aflicción, pero el cristiano que verdaderamente es hijo de Dios, en medio de los problemas, del disgusto y de la aflicción, cumple aquella palabra del Señor de Isaías 40 que dice: cuando pases por los ríos, yo estaré contigo. Cuando pases por el agua, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No es que el cristiano no pasa por el fuego, no es que el cristiano está blindado y está fuera de... No, sino que al cristiano lo que se le promete es: te vendrán ríos, te vendrán tormentas, vendrán temporales, vendrán tempestades, pero el fundamento, Jesús, está contigo. Y todo eso que destruye todo, a mí me dará la gloria, porque demostrará que tu casa está fundada sobre la roca. ¿Amén? Amén. Así que en aquel tiempo, verso 25, esto que viene ahora a mí me ha tenido toda la semana viendo a mi papá, viendo a mi mamá, viendo la debilidad, viendo cómo avanza la enfermedad. En todo momento sustentado, fortalecido y edificado en el Señor. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, te alabo, te alabo. ¿Respondiendo Jesús? ¿A quién respondió Jesús? Si respondió Jesús, es que alguien tuvo que preguntarle algo, ¿no? Cuando uno responde, normalmente es porque alguien le ha preguntado algo. Y ahora pasa directamente el verso 25, después de que él da el juicio sobre Corazín, sobre Betsaida y sobre Capernaum, dice: y ahora responde Jesús. ¿A quién respondió? ¿Qué respondió? Mirad, yo no lo sé. Lo que sí sé, lo que sí sabemos es cómo respondió. Lo que sí sabemos es cómo respondió. Veréis. ¿Es que el padre le preguntó algo? Dice sí. Porque él a quien responde: te alabó, Padre. ¿Qué le preguntó el padre? La Biblia nos dice que como el padre le preguntó esto, él respondió: te alabo. Pero es curioso, no dice respondiendo Jesús, y no nos dice la pregunta, ni cuál era la pregunta concretamente, ni quién hizo la pregunta, pero uno podría decir: fue el padre. Quizás sí, quizás no, te dirían. ¿Y qué le preguntó el padre? Quizás sí, quizás no. Entonces, fuera. Pero lo que sí sabemos es cómo respondió Jesús y qué respondió Jesús. ¿Cómo respondió Jesús al ver que en Capernaum, que en Corazín y que en Betsaida era rechazado, era despreciado? No le hacían caso. ¿Lo vais situando? Jesús ve que la gente se condena. Jesús ve que la gente no acepta el mensaje. Jesús ve que la predicación no toca los corazones. Jesús ve que su ministerio no tiene mucho éxito. Y Jesús dice: te alabo, Padre. Esto sí que es claro. Te alabo. La palabra real en griego no es alabo, es te enaltezco, que es elevar a través de alabanzas a una persona hasta lo sumo. Te alabo, Padre. Te alabo. Su respuesta, la alabanza, también fue su conducta. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra.
Te alabo, Padre, primero por la manera en que llevas a cabo tu voluntad. Te alabo. A mí me responden con calumnias y me rechazan. Te alabo, Padre. Voy a las principales ciudades a predicar y me ignoran. Pero yo te alabo, Padre. Porque yo, Padre, no estoy aquí para la prosperidad de mi ministerio. Yo estoy aquí, Padre, para que tu nombre sea glorificado. Yo estoy aquí, Padre, para que tú te agrades de mí. Te alabo, Padre. Te alabo, Padre, porque mi descanso y mi paz no depende ni de que los hombres me crean, ni me reciban, ni me comprendan. Te alabo, Padre, porque mi paz no depende de la respuesta que me dé la gente. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera en ti. Te alabo, Padre. Y te alabo, Padre, por tu infinita sabiduría y por tu infinita autoridad, porque si me rechazan aquí, es porque tú así lo has determinado desde antes de la fundación del mundo. Te alabo, Padre. A mí me ignoran, a mí me rechazan, a mí me persiguen, a mí no me hacen caso. Tengo que salir de una ciudad a otra como si fuera un delincuente. Te alabo, Padre, es tu voluntad. Si nosotros pudiéramos hacer igual, cuando la familia en el Señor nos sigue, te alabamos, Padre, qué bendición. La familia en el Señor no nos sigue, la familia de carne y sangre no nos sigue en el Señor. Nuestra respuesta, aunque pueda haber el corazón roto, no de odio, sino de esta piedad dolorosa que sintió el Señor al ver a las ciudades condenándose. Pero, Señor, yo te alabo, porque sé que no hay circunstancia que se esconda de ti. Yo sé, Señor, que en este momento se está cumpliendo tu perfecta voluntad, que es buena y que es agradable. No lo veo, pero cuando llegue la confirmación en el juicio final y en el cielo, yo ya sé que todo está bien. Te alabo, Padre. Y te alabo, esto para uno es una locura, te alabo porque te agradó hacerlo así. ¿Cómo? Te alabo porque te agradó. No solo te ha agradado hacerlo, sino hacerlo de esta manera, que el Hijo sea humillado. Y no es que el Padre se pone dentro de una cámara hiperbárica cuando el Hijo es humillado y no sufre. Sí. Así que nuestro Señor Jesucristo, viendo la indiferencia, viendo la incredulidad, viendo que la predicación no tiene éxito, viendo que la predicación no es popular, viendo que lo que dice no atrae ni gusta a la gente, lo primero que no hizo fue cambiar el mensaje. Hombre, como sigamos así no va a quedar nadie. Muchachos, baja de Figuerí. ¿Os suena algo esto? No, y no entretengamos a la gente. Que vean lo buenos que somos. Que vean que nosotros siempre estamos ahí para lo que ellos quieran. Nosotros hemos dedicado a este mundo para hacernos reír, para hacernos bailar. Nosotros estamos aquí para decirle que las cosas no están tan mal, todo está bien. Ánimo, muchacho, sigue adelante, tú eres el campeón. Ánimo, muchacho, tú si visualizas las cosas y con un poquito de poder mental, y si vienes a mi seminario y pagas 3.000 euros al año, tú vas para adelante, hombre.
baja el mensaje, cambia el mensaje, que no ves que... Recuerdo en este momento a mi esposa en una Peugeot azul que teníamos de 7 plazas, cuando la casa bíblica, en el Elton. El Elton era un bar pub en Holanda, en Den Helder, que los sábados y unos días a la semana se le ponía una cortina y se hacía el culto. El pastor Bete Carpellini estaba en Holanda en aquel tiempo. Entramos ahí con un pestazo de tabaco y había unos animales por fuera, no sé si os acordáis, que era como un zoológico. Había un cerdo que no he visto en mi vida. Había unas hojas, todo ahí. Y ahí dentro dábamos culto. Y entrábamos con nuestro pastor Jorge Pradas y veníamos acompañándole por Francia, por Bélgica, por Holanda. Y habíamos escuchado ya no sé cuántas predicaciones del pastor. Pero era fácil recordar las predicaciones. ¿Sabes por qué? Porque todo el tiempo, todo el rato, en todo país, la predicación fue la misma. Y la Mari, pues si no la conocéis, con esta observación, ahora la conoceréis un poquito más. La Mari, cariñosamente y atentamente, cuando subió al auto, le dijo, para animarle, papi, ¿qué le dijiste, Mari? Si se estaban enterando de lo que hablaba. Papi, la gente no se está enterando de nada. Bueno, dije, creo que no entienden nada. Me está retocando ella. La gente no se está enterando de nada. Pero no lo decía como decir, qué capacidad tan alta y qué tontos que son. No, sino... Papi, como siga así, nos vamos a quedar solos. Y en aquel momento apareció la palabra. Es que lo que predicamos no es popular. No entendáis mal, hermano. No es que queremos que la gente se hunda, no. Pero tenemos que ser conscientes de que lo que predicamos pica. Tienes que ser consciente de que lo que predicas quema. Que lo que predicas es poner un espejo aquí en medio y una luz de 8000 vatios y Leoncio, pillamos por la derecha, dijo de lo que vamos a hablar. Hay que ser conscientes y para predicar hay que tener llamado, hermano. Porque la carne esto lo odia. La carne a esto le da alergia. La carne al que escucho decir esto, el impulso es que le corten la cabeza, que quieren aquí, hazlo callar. Es en medio de todo este festín, es en medio de todo este festival delante de todos los buitres, del rechazo, del menosprecio, de la ignorancia, de la indiferencia, de decir, y lo que me queda. Y al final del camino una cruz de vergüenza. Y decir, te alabo, Padre. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Decir aquí, Señor del cielo y de la tierra, es como reconocer que yo estoy aquí cuidando de tus intereses, no de los míos. Tú eres el Señor. Tú eres el amo. Tú eres el soberano. Así que mira a nuestro Señor Jesucristo. Predicación, mensaje, advertencia, juicio y alabanza al Señor. Y vamos para la hermano. ¿Vosotros queréis iros también? Como dijo el famoso predicador Josico, tuvimos un predicador en la Casa Bíblica que nos dejó a todos de piedra. Era un estudiante que estaba aquí muy querido, con un amor muy especial, y estaba leyendo en el Evangelio, en el momento en que el Señor Jesús les dice a los discípulos, ¿qué? ¿Vosotros queréis iros también? Y resulta que él, cuando está leyendo la Biblia, pero convencido, convencido, le dice, vosotros nos vais a ir, ¿no? Y claro, todos que estamos en la iglesia,
No sabíamos qué hacer, porque no sabíamos si iba en serio, si era una broma, si había leído mal o que realmente él tenía algo preparado. Y no, le dejamos seguir y Jesús estaba pidiendo casi que noticias a los discípulos, agarrado la túnica de Pedro, no te dejes, ¿no? Luego que parar aquí, luego que parar, bueno, era la casa bíblica, pasaban cosas así en la casa, podían pasar, ¿eh? Pues hijo, ¿qué estás diciendo? Él entendió que el Señor, y eso que lo tenía escrito. Imaginaros ya cuando leemos. Teniéndolo escrito, mirad qué predicación se mandó. Imaginaros ya cuando no se lee, que Dios puede salir. Entonces, mis hermanos, sigue la alabanza al Señor. Sí, Padre, te alabo, Señor, de los cielos y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Aquí quiero hacer una paradita y un breve cortado en la autopista. Vamos un momento a hacer un cortadito y volvemos al coche. Una paradita muy corta. No es la inteligencia lo que impide recibir revelación. Es el orgullo. Hay personas que son inteligentes y son creyentes. Hay personas que tienen unas cabezas así y son auténticos hijos de Dios. Y si miráis en la historia de la Iglesia, ayer leía, os hablaría horas de él, de un matemático, que lo vamos a dejar, que murió a los 39 años y con 12 años era un crack de las matemáticas que nadie lo podía parar. Y resulta que se metió dentro. Está lloviendo la... Se metió en un convento y se dedicó al Señor toda su vida. Y allí murió. Blas Pascal. Todo el lenguaje Pascal, todo el tema de los ordenadores, de la informática, arranca de este hombre del siglo XVI. Por eso, el suizo, que ahora no me acuerdo del nombre, dio su nombre, Pascal, a uno de los lenguajes que hay en informática, COBOL, Pascal, por lo menos cuando salió. Diseñó la primera calculadora en el siglo XVI con unos rotores, con unos mecanismos para que te salieran las cuentas, porque su padre era un hombre también matemático y que tenía que hacer muchísimas cuentas. Y el hombre tuvo una revelación del Señor, renunció a todo y se metió en un convento y allí vivió todos los años que le quedaban. Es un ejemplo de tantos. Tomás Alva. O sea, hay gente en la historia de la Iglesia, tenemos unos físicos, tenemos unos inventores, tenemos unos que son cracks mundiales y que ellos daban gloria al Señor. Lo digo porque como escondiste esas cosas de los sabios y entendidos, que ninguno se piense que está la obligación de ser imbécil, o hay que ser estúpido para que el Señor quede la mano. No está diciendo eso. Repito, no es la inteligencia lo que impide la revelación, sino el orgullo. El Señor Jesús no está en contra del poder intelectual, sino que está en contra del orgullo intelectual, los escribas y los fariseos. Los que son sabios en su propia opinión. Tan sabios que nunca nadie les entiende. Nunca. Y no es que Dios no se revela a los inteligentes, sino que Dios aquí no se revela es a los orgullosos. Escondiste esas cosas que los sabios de y las revelaste a los niños. Los niños no hace falta que sean niños de 3 y de 4 años, sino de gente sencilla, de gente humilde. Y también por el otro lado, os digo, no es que hay que ser imbécil para entrar en el reino de Dios, hay que ser humilde. Hay que ser humilde. Y hay que ser humilde, ¿sabéis para qué? Para aprender. ¿Y para aprender qué? Humildad. Y hay momentos que sentado en la mesa, con la Biblia, con los apuntes, buscando al Señor, cada vez voy llegando más a esta conclusión.
Si tuviera que centrar todo el problema que tengo yo, que pienso que tenéis vosotros y que tiene la Iglesia, que tiene el mundo, es ¿quién está dispuesto a aprender? ¿Quién está dispuesto a ser enseñado? ¿Quién tiene un espíritu enseñable? ¿Quién está dispuesto a reconocer que no es como dices tú? Quizá hay otro camino. Quizá es de otra manera. Antes de humildad, antes de mansedumbre, lo primero es aprender. Aprender de mí. Hay que aprender. Y mis hermanos, aprender uno de los privilegios y de las maravillas y de los logros más grandes que hay en esta tierra. Poder aprender. Tener un maestro. Ser enseñado. Ver que no sabes hacer algo. Alguien te enseña y tú ahora ya lo puedes hacer. Es una maravilla. Como dijo Primera de Ramiro, yo le invitaría a empanadas, no sé hacerlas, pero sé dónde las hacen muy buenas. Aprender. Os hablo de una obra que tuve que estudiar bastantes años. Un psicólogo suizo, uno de los padres de la psicología. Se llama Carl Gustav Jung. Entre otras cosas, este hombre tenía frases como estas. Yo no soy lo que me sucedió. Yo no soy lo que me sucedió. Yo soy lo que he elegido ser. Yo no soy lo que me sucedió, la víctima. Yo soy lo que he elegido ser. Y tú puedes elegir ser un elegido. Yo soy lo que he elegido ser. Pero este hombre, fijaros lo que dijo. A través de las reflexiones de su vida, en una en que la BBC fue a su casa a entrevistarle en Suiza, dijo: en mi experiencia, psicólogo, todos los pacientes de cierta edad a los que he atendido sufrían de algo, todos, sufrían de algo que podría llamarse falta de humildad. No habla ni de neurosis ni de psicosis, habla de falta de humildad. Y no se curaban hasta lograr una actitud de respeto por una realidad más grande que ellos. Es decir, una actitud de humildad. Mis hermanos, Dios también es el Dios de toda ciencia. Blas Pascal lo encontró en las matemáticas. Así que en las tres ciudades, el padre, en Corazín, en Betsaida y en Capernaum, el padre escondió al hijo de los sabios y entendidos en su propia opinión y le reveló a aquellos niños a los que la gente desprecia. Mis hermanos, es el Padre quien nos permite conocer al Hijo. No olvidéis nunca esto. Es el Padre quien nos permite conocer al Hijo. Jesucristo, el Hijo, es el camino, la verdad y la vida. Pero al camino quien nos lleva es el Padre. Juan 6:44, Juan 6:65. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió. Ninguno puede venir al Hijo si el Padre. Los milagros y algo más. Los milagros y alguien más. El Padre atrayéndonos por el Espíritu Santo a la persona de su Hijo. En Mateo 16:17, el Señor está hablando con Pedro y dice: Pedro, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Bueno, un profeta, Jeremías, Elías. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y sale Pedro, se acuerdan y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde: bienaventurado eres, Simón, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre. El Padre es quien nos revela al Hijo. Sí, Padre, porque así te agradó. Notad, mis hermanos, notad, mis hermanas,
El Padre ha determinado, el Padre ha elegido, el Padre ha determinado y nos muestra en qué condición a Él le agrada revelar a su Hijo. Aunque no hay problema en tener inteligencia, menos mal que no ha sido a través de la gran inteligencia que podamos tener que viéramos la revelación del Hijo, porque si fuera así nadie lo hubiera captado. Sino que el Padre ha dicho que Él ha decidido que el canal que usará para revelarse en nuestros corazones es la humildad. La humildad. Al corazón contrito y humillado del Señor. Él es el alto, Él es el sublime que habita en la eternidad. ¿Veis esto? Alto, sublime y eternidad, único. Pero Él que está tan lejos, dice que solo habita aquí, y en un corazón contrito y humillado. Salmo 138, puso aquí Alfredo hoy una vez más, verso 6. No solo atiende al humilde, sigue. Ahí. Hay esas miradas que te matan. Hay esas miradas por encima del hombro. Hay esas miradas de desprecio. Hay esos silencios que parece que estamos perdonando la vida al otro. Ay, qué lejos que estamos. Os dije en Isaías, el alto, el sublime, el que habita en la eternidad, que atienda al humilde, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, Señor. Sí, mis hermanos, escuchad esto, estoy ya terminando. Aunque el fondo de hoy no es la doctrina, mirad cómo la doctrina sustenta lo que estamos predicando. Mirad la maravilla y el asombro que es la palabra de Dios. Si alguien entiende supuestamente la doctrina, es el Hijo, ¿no? Si alguien entiende la Biblia, es el Hijo, que es la palabra de Dios hecha carne, ¿no? Él es la Biblia en persona. Fijaros que el Hijo, hablando así humanamente, que Él entiende perfectamente, tiene un entendimiento perfecto de la predestinación, de la elección y de la soberanía de Dios en la elección de sus elegidos. Sabiendo de todo esto, acaba diciendo esta palabra, esta gloriosa invitación: venid a mí todos. 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 No, yo para qué voy a ir si total no te escapes. No apagues la luz. ¿Quieres ser bendecido? Ven. Humíllate delante de la verdad en el trono, y tú doblégate. Ven. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. ¿A quién elige el Señor? A todos los que están trabajados y cargados. A todos los que dicen, no puedo, no sirvo, no doy la talla, no tengo la respuesta, yo no llegaré. Ten misericordia de mí, Señor, que soy pecador. ¿Quieres ser elegido? Ven, ¿qué te lo pide? Solo te lo puede impedir una cosa: el orgullo, la altivez, el engaño del pecado, un corazón endurecido. Ven, venid a mí todos.
Y el Señor, cuando hace el llamamiento, dice, y yo os lo explicaré. A lo mejor vosotros no entendéis que yo hice el milagro aquí, pero no lo hice allá, y claro, podéis tener un conflicto con la soberanía de Dios, pero la responsabilidad ni les explica nada, ni les aclara nada, sino, aquí está Plato. ¿Vas a venir? ¿Sabes que estoy hablando de ti? No, pero no es eso, porque sí. Si ya todo está determinado, si ya en la predestinación, si antes desde la voluntad, si antes de la fundación del mundo Dios ya hay... No, si no te está preguntando eso. Te está diciendo si quieres dejar de ser un animal y convertirte en una verdadera persona. Y fijaros, la paz que da el Señor no es la ausencia de trabajo. El descanso que da el Señor no es la ausencia de trabajo. Nosotros siempre estamos diciendo qué cansado estoy, ¿no? Decimos el trabajo. El descanso que da el Señor no es del trabajo. El descanso que da el Señor es del cansancio que tú sabrás poder. Porque el descanso del Señor no es ocio. El descanso del Señor no es inactividad. El descanso del Señor es un yugo. Y el yugo se le pone al animal para que vaya. Al yugo no se le pone a uno para que vaya a la par a dormir. Al yugo no se le pone a uno para que vaya al pajar y descanse. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, no quitando el trabajo, sino quitando el cansancio. Aleluya. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Termino con la lectura de 1 Corintios, capítulo 1, versos 22, del verso 21 hasta el 31. Así terminamos. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Predicar es una locura. Predicar es una locura. Pero Él ha determinado el medio. Porque los judíos, ¿qué piden? Bueno, ¿verdad? Los judíos de hoy, Tiro y Sidón eran fenicios, pero Corazín, Betsaida y Capernaum eran judíos, ¿eh? Señales, ahí las tienes. Se convirtieron. Porque los judíos piden señales y los griegos, a ver, no entiendo. No me entiendes. Piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo no en milagros ni en poder. Nosotros predicamos a estos que busquen poderío, buscan ruido, buscan fama. Nosotros les predicamos, perdónenme bien, a un fracasado. Predicamos a Cristo crucificado. ¿A quién le atrae esto? Mirad, mis hermanos, Semana Santa es todo menos Semana Santa. Y mientras paseando los muñecos por las calles. Y nosotros estaríamos igual si Dios no hubiera tenido misericordia, ¿eh? Sí que tiene a su gente con mucha misericordia. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, tropezadero de gente. Tropezadero. Y para los gentiles,
Este chaval estaba mal. Era drogadicto, pero ahora está peor que antes. Está peor que antes. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, vuestro llamado, que no sois muchos sabios, no muchos, pero los hay, ¿verdad? No muchos sabios, ni muchos poderosos, pero los hay. Ni muchos nobles. Bueno, Iluminada sí que creo que es condesa. Tiene un castillo la Iluminada. En Constantín creo que tiene un castillo. Sí. Ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo... ¿Quieres sacar pecho? Saca pecho. Saca pecho. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Sabes para qué? Para avergonzar a los fuertes. Perdón, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es. Esto es lo máximo en la escala de la identidad humana. Porque uno prefiere antes ser un drogadicto que no ser nada. Porque nadie puede sufrir no siendo. Nadie puede vivir no siendo. Mi padre será un ladrón, mi padre será un carcelario, mi padre será... Pero mi padre es. Pero lo más duro es, mi padre, yo no soy. Pues el Señor todavía baja. Y lo que no es, para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte en su presencia. No es que yo, por mi libre albedrío, yo era malo, pero no era tan malo. No era tan malo como Carmenza. Sí, reconozco que soy malo, pero Carmenza es peor. Entonces yo tuve un poco de luz, por eso elegí eso. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Nada. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloria es en